Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Mateo 18, versículos 15 al 22. ¿Creerían ustedes que existan personas hambrientas de reconocimiento y certidumbre que están buscando espacios donde sobresalir y ser notorios, y que lo hacen incluso vestidos de ovejas y penetran en iglesias o congregaciones porque es el único espacio en donde tienen un rol protagónico o un poco de reconocimiento? ¿Es posible realmente que suceda algo como esto? ¿O solo se trata de una especie de mal sueño que jamás pasa en una congregación cristiana de hermanos que buscan parecerse a Cristo, reproducir su ejemplo, imitar su testimonio y obedecer sus enseñanzas? No es nada extraño, en realidad. Acabamos de leer una porción del capítulo 18 del Evangelio de Marcos, y el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, y el capítulo 18 del Evangelio de Mateo comienza precisamente con lo que pudiéramos llamar el primer conflicto eclesiástico que ha dejado una huella para lo que sería después una constante en la historia del cristianismo. El capítulo 18 de Mateo comienza con este cuestionamiento que los discípulos le hacen al Señor Jesús. La porción dice al inicio de Mateo 18: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan,
pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Mateo 18, versículos 1 al 9. La porción que leímos en realidad es una exposición que nuestro Señor Jesucristo está haciendo acerca de la manera correcta de dirimir los conflictos entre particulares en una congregación. Ese es el código de comportamiento ético para personas que tienen conflictos entre sí en la iglesia que Jesucristo está estableciendo. Por eso nuestro Señor dice con toda puntualidad, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. ¿Saben cuánta gente hace realmente esto? Esto es un acto muy responsable. Puede ser incómodo, es cierto. Puede ser un poco confrontador, es cierto. Puede ser hasta desagradable, es cierto. Pero esto es lo que Jesús enseñó que hiciéramos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Lo más probable es que las personas corremos y se lo platicamos a 10 hermanos de la iglesia antes de ir con la persona con la cual tenemos un conflicto. Y cuando venimos a encontrarnos ante una especie de bola de nieve que fue creciendo a medida que rodaba y estaba a punto de aplastarnos y con nosotros aplastar a toda la iglesia, ya no sabemos qué hacer, pero el Señor Jesucristo fue puntual en darnos instrucciones acerca de cómo manejar este tipo de situaciones. En esta manera de proceder que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo, estamos viendo la instrucción para llevar a cabo lo que en ese momento Jesús establece como un proceso judicial, eclesiástico, de primer nivel a un grado mínimo que evitará el escándalo, evitará el desorden, hará algo justo, traerá como consecuencia posiblemente la restauración, pero también servirá como una marca para aquellos que no son verdaderamente discípulos de Jesucristo. Esta es la manera de proceder. Nuestro Señor está exponiendo, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí hay un segundo nivel, una segunda instancia. Ya fuiste en privado, ya dijiste, hey, tú hiciste algo que me ha agraviado. No me importa. ¿Ok? Entonces voy y busco a 2 o 3 testigos. Personas maduras de la iglesia. Yo no voy a ir a buscar a las personas que yo sé que son personas complicadas, personas conflictivas, personas a las que les gusta el escándalo. Voy a ir a buscar a personas maduras en la fe que puedan acompañarnos. Voy a buscar a personas que asuman una responsabilidad de calidad moral para dar testimonio de lo que está pasando. Si esta persona, después de escucharme ante 2 o 3 testigos,
se niega a hacerle caso a ellos que están presentes, dando fe de lo que está sucediendo, entonces yo estoy en libertad de ir y decirlo a la iglesia. En nuestro sistema de gobierno como iglesia, esto es lo que se hace cuando alguien evidentemente no tiene ningún interés en resolver algo, y entonces se procede a través de los cuerpos de gobierno que representan a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, y miren hasta qué instancia llega nuestro Señor Jesús. Si incluso no está dispuesto a escuchar ni a hacer caso a la iglesia, entonces es un caso perdido. Es un caso perdido. Hay casos perdidos. Por favor, no voltees a ver a nadie aquí, pero hay casos perdidos. Y entonces trátalo como si fuera un incrédulo. Así que lo que tenemos aquí es un acto disciplinario y de orden que ha sido determinado por Jesús para dirimir un conflicto entre la parte ofendida y la parte ofensora. De no ser posible que ambas partes lleguen a un punto de avenencia en privado, será necesario e inevitable involucrar a otras personas que den fe de que la intención es resolver algo. Y si finalmente ni siquiera eso y ni siquiera la iglesia significa algo para esta persona, bueno, lo que sigue entonces es darlo por un caso perdido. Quiero decirles que como un pastor ordenado por más de 36 años, puedo dar fe de lo complejos que pueden ser los conflictos entre personas en la iglesia. La comunión cristiana suele estar constantemente agobiada por conflictos entre personas. Me refiero a conflictos entre personas que tienen su origen en luchas por el poder, competencias por figurar o por destacar, el interés de sobresalir por encima de otros, el afán por notoriedad. No olvidemos las inclinaciones y los favoritismos personales, a la vez que, por el contrario de ellos, las hostilidades o los antagonismos añejos muchas veces entre personas, entre familias, entre grupos de interés que llegan a prevalecer por décadas e incluso por generaciones en la vida de una pequeña congregación, aún en la vida de una gran iglesia. Sin importar que venga un pastor y se vaya y regrese y vaya otro y así, uno tras otro los pastores pueden desfilar por una iglesia que está desde hace décadas sobreviviendo a conflictos de grupos de interés, sean personas o familias quienes los están nutriendo o quienes los están fortaleciendo. ¿Quién pone orden en eso? ¿Quién lo enfrenta para terminar con eso cuando el conflicto está arraigado? No digo nombres, no menciono a nadie ni menciono instituciones, pero por ejemplo, cuando el conflicto tiene su origen en la FEME, no mencioné a nadie. En el esfuerzo, no señalé a nadie. En el CONCIS, no estoy poniendo el dedo sobre nadie, pero me ha tocado verlo de cerca. Así que es absolutamente inexplicable que Jesús sea tan radical y que no deje lugar a dudas respecto del orden y la disciplina en la vida de la iglesia. Imagínense que una iglesia esté a punto de dividirse porque un conflicto que surgió en el coro o en un ministerio de la iglesia ya alcanzó a toda la iglesia y ahora el propio grupo de gobierno, el cuerpo de gobierno de la iglesia está conflictuado internamente por cómo manejar esta situación de la mejor manera. Pero
quiero llamar la atención de ustedes a la manera en que nuestro Señor Jesucristo establece orden en esto. Me refiero al alcance del orden puesto por Cristo en el seno de la comunión de los santos. Él dice en esta porción, y usualmente esta parte del Evangelio de Mateo la leemos de otra manera y la entendemos de otra manera, pero ahora les llamo a entenderla en este contexto del que estamos hablando. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿recuerdan de cuántos testigos habló Jesús? Llama a 2 o 3. Y ahora dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Ahora, ubiquemos esto que Jesús está diciendo en el contexto al que pertenece. Porque la mayoría de las personas dice, bueno, ya son las 8 de la noche, es la hora del culto, no ha llegado nadie, pero donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de nosotros. Y no tiene absolutamente nada que ver con el contexto al que pertenece esta porción. Es como una especie de dispensa de trámite para quienes son siempre impuntuales. Pero no tiene nada que ver con eso. Y también quienes dicen, todo lo que pidamos en su nombre el Señor lo hará. El Señor está hablando del orden interno de la iglesia para hacer prevalecer lo que es recto y justo en el bien de la iglesia, en el bien de los que son pequeños, porque ese es el interés del pasaje. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Esto es lo que el Señor ha dicho. Mejor le fuera que se pusiera una piedra enorme de molino. ¿Saben las piedras de molino que son movidas por estas especies de aspas que el viento arrastra? Son unas piedras bien grandes. Se hacen con el propósito precisamente de que puedan avanzar a moler grandes cantidades de grano. Es una piedra sobre otra, girando. Alguna vez tuve la oportunidad en el año de 86 de estar en Holanda por un par de semanas y recuerdo todas las tardes cuando regresábamos del lugar en donde estábamos tomando un curso hacia el hotel en donde descansábamos, teníamos que atravesar casi anocheciendo por ese tramo de carretera que por un lado tenía toda esta inmensidad de agua y por el otro lado los molinos y al fondo el sol, y estábamos viendo cómo en el ocaso los molinos se veían moverse lentamente y uno piensa, a esa hora todavía siguen trabajando. Las piedras de los molinos son movidas y son inmensas. Eso es lo que Jesús sugiere que debe hacerse con quienes causan problemas, escándalos y tropiezos. Así que cuando Jesús está hablando de que lo que pidamos al Padre se refiere a esta forma de orden que va a traer bendición a la iglesia, va a hacer que se preserve lo que es recto y justo. También a eso se refiere cuando dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Así, imagínense este contexto. Atar y desatar es una expresión coloquial muy semejante a la que se utiliza en la expresión del apóstol Pablo, unir en yugo. Era uncir. El verbo uncir se aplica todavía hasta nuestros tiempos. El verbo uncir es el que representa la acción de colocar el yugo por encima del lomo de los bueyes.
y sujetarlo para que estas bestias puedan avanzar con el arado, con la carreta o con la carga que lleven. Son expresiones muy fuertes. Eran usadas para establecer vínculos, eran usadas para establecer relaciones significativas o para sellar tratos entre las personas y con la comunidad. Debe ser entendido estrictamente en el contexto anterior de un proceso disciplinario que está sucediendo en la vida de la congregación. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre refiere a la manera en que Dios honrará y bendecirá aquello que hagamos en ese interés de preservar el orden que Él estableció para su iglesia. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre es una referencia de la manera en que eran constituidos los tribunales locales para atender quejas, para resolver denuncias y querellas entre particulares en la comunidad. Voy a ponerles un ejemplo. Estoy leyendo ahora para ustedes la historia de Booz. ¿Recuerdan? Aquel hombre que estaba a punto de tomar por mujer a una moabita desamparada. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Eso era constituir un tribunal que iba a juzgar una causa. Así, de esas dimensiones. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí ha regresado de la tierra de Moab. Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Dejo hasta allí la lectura de Ruth, capítulo 4. Por duro que nos parezca, Hechos, capítulo 5 también es un ejemplo de lo radical que puede ser el juicio de Dios, actuando para dar una lección temprana, determinante, de la manera en que Dios protege a su iglesia de todo aquello que pretenda dañarla o contaminarla. Es la historia de Ananías y Zafira, un matrimonio que ofreció dar un bien para el propósito del común sostenimiento de la iglesia. Y a último momento decidieron desdecirse y engañar al apóstol Pedro.
En el momento en que esto sucedió, Dios los juzgó y fueron consumidos por fuego. Y la iglesia se dio cuenta de esto y fue sorprendente para todos. Para Dios el orden es importante. No lo es en nuestro tiempo, no importa el orden en nuestra cultura. Estamos acostumbrados a ir al culto el domingo virtualmente y estamos acostumbrados a participar de él mientras estamos en pijama porque decimos, bueno, los hermanos ni siquiera me ven, yo estoy viendo el culto por YouTube, así que no hay problema. Es la iglesia virtual, no pasa nada. Puedo incluso estar en paños menores oyendo la predicación del pastor, aunque sea el pastor que es moderador de la asamblea, nadie se da cuenta. Es el Señor y yo, el Espíritu Santo sabe que mi corazón está interesado en oír la palabra de Dios. Así que esta actitud de no me importa, de desenfado que suele prevalecer en la mentalidad y en la cultura de nuestro tiempo, nos hace menospreciar el orden y la disciplina. Es muy probable que la mayoría de ustedes se sientan a estudiar virtualmente mientras tienen los audífonos de música puestos en los oídos y nadie tiene que saber que lo que estoy oyendo no es la materia que están impartiendo. Nadie tiene que saber que mientras está dando la clase, el maestro o el estudio bíblico, el pastor, yo estoy chateando en mi celular. No importa si mientras la predicación está transcurriendo yo estoy en otro canal. Es un acto desordenado, irresponsable. Es además un acto que puede sonar hasta blasfemo. Pero ¿a quién le importa? Vivimos en una época en la que a nadie le interesa el orden. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva sí era importante. Así que para Dios es importante el orden, más aún en su iglesia, más aún cuando esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 18, lo está leyendo la primera generación de cristianos. Este hombre que fue transformado por Jesucristo, Mateo, que fue llamado estando en el banco de los tributos públicos, un publicano despreciable, ahora es un apóstol de Jesucristo. Le ha seguido durante los años de su ministerio, le ha visto crucificado, es un testigo de la resurrección de Cristo y ahora él escribe este evangelio para la comunidad cristiana de Jerusalén con el propósito de que estos cristianos sean formados en la madurez del evangelio que incluye aún estos aspectos. El impacto de la enseñanza fue tal, de tales dimensiones, que confrontó a Pedro. Porque en esta última porción de Mateo 18, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Ven cómo el hilo de la conversación no se rompe? Cuando entendemos lo que significa esa parte que estamos exponiendo de atar y desatar, esa parte que acabamos de mencionar, de que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo, Jesús, uno más de los testigos que da formalidad y carácter judicial a poner orden en la iglesia. Pedro se siente tan confrontado que le pregunta, Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Aquí hay un aprendizaje para nosotros y quiero ir hacia allá para ocupar esta última parte de nuestro tiempo de reflexión. Eso tiene que ver con la forma o las formas en las que somos evaluados en nuestra madurez en Cristo. ¿No es acaso cierto que tener que perdonar a alguien o tener que ir y pedirle perdón a alguien pone en la balanza nuestra madurez? ¿Qué tan maduro soy en Cristo como para tener la voluntad, la determinación
suficiente para ir y decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Reconozco que te lastimé. Por favor, perdóname. O decirle a alguien, ¿sabes qué? Gracias por venir, por pedirme perdón. Quiero que sepas que estás perdonado. A veces la parte más difícil en este punto particular de perdonar a otros tiene que ver con el hecho de que otros ni siquiera están conscientes de que nos han ofendido, nos han atropellado, nos han humillado, nos han lastimado, y están tan campantes y viven la vida tan quitados en la pena. Y uno piensa, ¿por qué tengo que perdonar a este hermanito que se dice cristiano, semejante cristianito que se la pasa lastimando a otros y ni cuenta se da, no tiene ni la menor idea de lo que en realidad ha hecho? Pensemos en lo que esto implica. Hay, cuando menos, yo diría, dos aspectos que debemos reconocer aquí en la enseñanza de Jesús acerca del perdón. Hermanos, la integridad para reconocer el pecado y asumir la responsabilidad de nuestros actos es una evidencia de madurez. Reconocer nuestro pecado, dolernos por él, experimentar suficiente tristeza, suficiente vergüenza, que han sido provocados por el Espíritu Santo, según nos enseña el apóstol Pablo. La tristeza que el Espíritu Santo provoca en nosotros a causa del arrepentimiento. Un arrepentimiento capaz de guiarnos a la confesión, al reconocimiento sincero e íntegro delante del Señor y para con aquellos a quienes hemos ofendido. Y en segundo lugar, la capacidad de perdonar perseverantemente. Esto significa no perdonar en el discurso solamente, sino perdonar perseverantemente, sin menoscabo de nuestra pureza interior. Esto es, sin menoscabo de nuestra propia integridad delante de Dios. No quiero andar cargando en mi vida con el lastre, con la carga inútil, ociosa, con el peso muerto de mis amarguras, de mi odio, de mis resentimientos. Es corresponder al perdón que Dios nos concede a nosotros por la mediación de Jesucristo y devolverlo con un perdón perseverante para aquellos que nos ofenden. No es fácil, porque se trata de hacerlo con un discernimiento claro en nuestra mente de que perdonar a quien nos ofende no significa un trato con la persona que nos ofendió, sino un acto intencionado de obediencia a Dios. Perdonar es un mecanismo que forma parte de nuestro sistema de certidumbre, que nos lleva a saber que hemos hecho lo que Dios nos enseñó y ordenó hacer. También nos protege de caer en la amargura y en el resentimiento crecientes. Nos hace libres para responder responsable y preventivamente, a fin de no consentir la reincidencia de la ofensa. Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo porque nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado algo muy, muy radical, tan radical como lo que le enseñó a Pedro acerca de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Hermanos, es posible que algunos de ustedes están teniendo problemas para perdonar a alguien muy cercano. Y eso es lo que hace difícil perdonar. El hecho mismo de que a quien hay que perdonar es una persona tan cercana, tan vinculada a nosotros. Quizá es quien debió habernos protegido y resguardado, y al contrario de eso nos hizo más daño que nadie más en toda nuestra vida.
Y esto nos dificulta el proceso de perdonar. Qué radical es lo que Jesús dice en el mismo Evangelio de Mateo, exactamente en la introducción, al final de la introducción, casi en el desarrollo del Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Leí Mateo 5, 38 al 42. Y yo sé que leer esto a muchos de nosotros nos pone en gran conflicto. Porque nos imaginamos cómo es eso. Cómo esto puede estar significando actuar como una persona que deja, que permite, que tolera, que consiente el abuso de otros en su contra, en contra de su dignidad. Pues bien, déjame compartirte algo esperanzador. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho literalmente, yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es la gran noticia. Solo tenemos 2 mejillas. Una vez que hicimos lo que el Señor Jesucristo nos instruyó a hacer, no hay nada más que hacer. Es tiempo de marcar una distancia que signifique respeto propio y respeto mutuo. Es un acto responsable e intencionado por la paz y por la estabilidad, por el orden, por la edificación y por la unidad del cuerpo de Cristo. Así que cuando hablamos del perdón perseverante, no se trata de ser ingenuos o bobos y dejar que otros abusen de nosotros. Se trata de actuar responsablemente y responsabilizantemente, mostrando a otros una actitud madura, determinada y sólida en Cristo, que los force a asumir madurez, a asumir responsabilidad y consecuencias de sus actos. Así que quiero concluir con estas que yo creo y advierto en esta porción de la palabra, que son las señales de un cristiano espiritualmente maduro, que está determinado para dar evidencias de frutos por encima de una espiritualidad orientada a dones, a ministerios, a servicio, a protagonismo, a activismo. Esta es la medida de nuestra madurez en la iglesia. En primer lugar, la capacidad adquirida por el aprendizaje para reconocer las faltas propias, asumir la responsabilidad y las consecuencias últimas de ellas. En segundo lugar, la determinación aprendida para perdonar perseverantemente como un acto de obediencia a Dios. En tercer lugar, la decisión de restaurar y sanar los vínculos dañados en el interés común de preservar la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Y en cuarto lugar, el compromiso para hacer que prevalezca el orden, la disciplina y el testimonio que honra el nombre de Jesucristo en su iglesia,
por encima del interés particular de cualquier persona, incluyéndome yo. Realmente vivimos en tiempos en los cuales nadie tolera que se le llame la atención, ni siquiera de sus propios padres. Quizá más de la mitad de los anuncios de Amber que vemos de personas extraviadas o personas que no aparecen, que no volvieron a su casa, que no llegaron a donde iban, está relacionado con personas que determinaron abandonar su espacio de certidumbre para aventurarse a construir su propia vida lejos de todo eso, porque no toleraron reglas, normas, límites, y eso es tan común que suceda hoy día. Las personas más fácilmente se van de una iglesia a otra. Así han nacido las iglesias emergentes, porque un pastor llama la atención de alguien y esa persona no tolera y decide irse porque es más cómodo, es más retador y desafiante, es más interesante y ofrece mayor libertad irme a la aventura que someterme en obediencia al orden. Pero en eso no hay bendición para la iglesia. Eso ha traído pulverización en el testimonio evangélico. Así que lo que estamos viviendo no es una expansión del evangelio, estamos viendo como el testimonio de la negación del evangelio que involucra perdón y gracia se ha extendido en base a divisiones nacidas de conflictos entre personas. Somos llamados a sostener la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.